Bienvenidos una vez Mood S a su canal de confianza, donde la farúndula turca y sus estrellas Mood S brillantes son el pan nuestro de cada día. QU Copyright alegró a tenerlos a QU. Espero que es tu copyright en listos para una dosis de drama, pasiu superíndice 3N y por supuesto mucho chisme. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo turco, un tema que involucra a dos de las figuras Mood S queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo oyen. Prepárense porque las cosas se han puesto, digamos que interesantes. Vamos a adentrarnos en una situación superíndice 3N que ha levantado cejas, generado controversia y sobre todo, desatado una ola de rumores y especulaciones. ¿QU Copyright pasu superíndice 3 exactamente entre Can y Demet? ¿QU Copyright declaración superíndice 3N de Demet ha provocado la furia de Can Yaman? ¿De QU Copyright salud hablamos? No se despeguen de la pantalla, porque les aseguro que no se querrán perder ni un solo detalle. Pero antes de sumergirnos de lleno en este salseo, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestros vídeos llenos de información superíndice 3N jugosa y análisis detallados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. A su estaru, de siempre al tanto de nuestras últimas novedades y no se perderán ni un solo chisme. Vamos, no sean tumidos y suscríbanse. Y ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron hace unos aún más menos la exitosísima serie Erkenci Kuay, conocida en latinoamu copyright rica como Pu Haros o más menos Ador. La química entre ellos era palpable, la historia de amor entre Candivit y Saneman cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo, y la serie se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global. Claro, como suele ocurrir en estos casos, la gente empezó superíndice 3 a especular sobre una posible relación superíndice 3N amorosa entre los protagonistas fuera de la pantalla. Los rumores eran constantes, las fotos de ambos juntos alimentaban las ilusiones de los fans, y muchos son más menos aban con verlos convertidos en pareja en la vida real. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre fueron muy discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores, dejando que la imaginación superíndice 3N del público volara libremente. Algunos de Can que eran solo buenos amigos, otros juraban haberlos visto en actitud cariu más menos osa fuera de los sets de grabación superíndice 3N, y la verdad es que nunca llegamos a saber con certeza QU Copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre ellos. La magia de la televisión superíndice 3N, queridusimos, es que a veces nos hace creer que la realidad supera la ficción superíndice 3N, y en este caso, la lunea entre ambos mundos se volvió superíndice 3 especialmente difusa. El tiempo pasó superíndice 3, Erkenci Kuay, llegó superíndice 3 a su fin, y tanto Can como Demet siguieron sus propios caminos. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera actoral, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales en el competitivo mercado europeo. Demet Özdemir por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía y siguió superíndice 3 cosechando con copyright hitos en la televisión superíndice 3N y el cine, consolidándose como una de las actrices Mood S cotizadas y versur Tails del Paus. Cada uno rehusó su vida sentimental. Can estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación superíndice 3N que acaparó superíndice 3 titulares y portadas de revistas del corazón superíndice 3N en Italia y Turquía. El romance que pareco ha sacado de un cuento de hadas moderno, terminó superíndice 3 de manera abrupta y rodeada de polu copyright mica, dejando a muchos preguntándose QU Copyright habrá salido mal. Demet por su parte contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o que fue seguida por miles de personas a trabu copyright S de las redes sociales. Un evento fastuoso, lleno de glamour y romanticismo, que pareco a presagiar una vida feliz para la pareja. Lamentablemente este matrimonio también copyright N llegó superíndice 3 a su fin hace poco, dejando a Demet soltera una vez Mood S, y con el corazón superíndice 3N, seguramente un poco maltrecho. Y AQ es donde la historia se pone a UN Mood S interesante. Hace unos días Demet Özdemir concedió superíndice 3 una entrevista a un medio de comunicación superíndice 3N turco de renombre,
Un espacio donde se sintió superíndice 3 CU superíndice 3 moda para abrir su corazón superíndice 3N y hablar sobre diversos temas relacionados con su carrera y su vida personal. En un momento de la entrevista, el periodista, astuto y perspicaz, le preguntó superíndice 3 sobre su experiencia trabajando con Can Yaman en Erkenci Kwai, y sobre los rumores de romance que surgieron en aquel entonces. Una pregunta obligada, dirá yo, teniendo en cuenta el impacto que tuvo la serie y la expectación superíndice 3N que generó superíndice 3 la posible relación superíndice 3N entre los protagonistas. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, la respuesta de Demet fue lo que desató superíndice 3 la tormenta. Según varias fuentes, Demet respondió superíndice 3 a la pregunta de una manera que muchos interpretaron como minimizar la importancia de Can Yaman en su carrera. Asu como lo oyen. Una declaración superíndice 3N que, como un rayo, cayó superíndice 3 sobre el mundo del espectáculo turco y encendió superíndice 3 la mecha de una bomba de rumores y especulaciones. Al parecer, Demet dijo algo asu como que Erkenci Kwai fue un proyecto importante en su trayectoria, sin duda, un escalu superíndice 3N mu es en su camino hacia el con diéresis copyright cito, pero que su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 al trabajo en equipo de todo el elenco y no solo a la presencia de una persona en particular. Una afirmación superíndice 3N que, aunque aparentemente inofensiva, fue interpretada por muchos como una forma de restarle mu copyright rito a la contribución superíndice 3N de Can Yaman. También copyright N insinu superíndice 3, siempre según estas fuentes, que la química que se vio en pantalla entre ella y Can era puramente profesional y que no había nada mu sayu de eso. Un jarro de agua froa para aquellos que son más menos aban con un romance de película que trascendiera la pantalla. Estas declaraciones, como era de esperar, no tardaron en llegar a oídos de Can Yaman, y la reacción superíndice 3N del actor, según se rumorea, fue de autocopyright tica furia. Al parecer, Can se sintió superíndice 3 profundamente ofendido por las palabras de Demet y consideró superíndice 3 que ella estaba menospreciando su contribución superíndice 3N alu con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai. Un golpe bajo según sus allegados, que lo habrá dejado completamente descolocado. Y aquí es donde entra en juego el tema de la salud de Can Yaman. Según algunas fuentes cercanas al actor, Can lleva un tiempo lidiando con problemas de copyright S y ansiedad debido a la presión superíndice 3N medio, tica y a las exigencias de su trabajo. La fama, queridusimos, tiene su precio, y a veces ese precio es demasiado alto. Al parecer, las declaraciones de Demet han supuesto un golpe muy duro para con diéresis copyright L, agravando su estado de con diéresis nimo y afectando su salud. Un círculo vicioso donde la presión superíndice 3N y el copyright S se alimentan mutuamente, poniendo a prueba la fortaleza mental y emocional del actor. De hecho, algunos medios turcos han llegado a publicar que Can Yaman habrá tenido una fuerte discusión superíndice 3N telefu superíndice 3 Nika con Demet tras enterarse de sus declaraciones, recriminó, dándole su falta de tacto y su ingratitud. Una conversación superíndice 3N subida de tono, al parecer, donde los reproches y las acusaciones fueron los protagonistas. Incluso se habla de que Can habrá amenazado con revelar detalles íntimos de su relación superíndice 3N durante el rodaje de Erkenci Kwai, si Demet no se retractaba de sus palabras. Copyright fuerte. Un ultimátum en toda regla, que de confirmarse demostrará el grado de enfado y frustración superíndice 3N que siente Can Yaman. Madre mía, copyright drama. La verdad es que no sabemos con certeza qué copyright hay de cierto en todo esto. Como siempre es difícil discernir la verdad entre los rumores y las especulaciones que circulan en el mundo del espectáculo. Las fuentes suelen ser anu superíndice 3 ni más, las declaraciones contradictorias, y la realidad, a menudo, se ve distorsionada por el prisma de la opinión superíndice 3N y el interu copyright S. Pero lo que es evidente es que las declaraciones de Demet han generado una gran polu copyright mica y han reabierto viejas heridas entre ella y Can Yaman. Por supuesto, muchos fans de la pareja han expresado su decepción superíndice 3N y su tristeza ante esta situación superíndice 3N. Muchos esperaban que, a pesar del tiempo transcurrido, Can y Demet siguieran manteniendo una buena relación superíndice 3N de amistad y respeto mutuo. Después copyright S de todo, han compartido una experiencia única e irrepetible, que los ha unido para siempre. Ahora, parece que esa ilusión superíndice 3N se ha desvanecido por completo.
Un golpe duro para aquellos que aún eso más menos van con verlos juntos, aunque solo fuera como amigos. Otros, en cambio, han aprovechado la ocasión superíndice 3N para criticar a ambos actores, acusándolos de ser inmaduros y de no saber gestionar su fama y su pasado. Algunos incluso han rescatado viejas entrevistas y declaraciones de ambos para demostrar que siempre ha existido cierta tensión superíndice 3N entre ellos. Una actitud cúnica y despiadada, que refleja la cara mundese oscura del mundo del espectáculo. En fin, como ven, el tema es complejo y lleno de aristas. Lo que es claro es que las palabras de Demet Özdemir han provocado una reacción superíndice 3N explosiva por parte de Can Yaman y que la relación superíndice 3N entre ambos, que ya era distante, parece haberse deteriorado a un. Una historia triste sin duda, que nos recuerda que la fama y el con diéresis copyright cito no siempre son sin un superíndice 3 nimos de felicidad. Ahora bien, quiero dejar claro que todo lo que les he contado hasta ahora se basa en informaciones que han aparecido en diversos medios de comunicación superíndice 3N turcos y en comentarios de fuentes cercanas a los actores. No podemos garantizar al 100% que todo sea cierto, pero sí podemos decir que la polu copyright mica es servida y que el tema es dando mucho de copyright hablar. Asu que tomen todo con una pizca de sal, queridusimos, y recuerden que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Tendremos que esperar para ver CU superíndice 3 mo evoluciona esta situación superíndice 3N y si Can y Demet deciden pronunciarse al respecto de manera oficial. Quizás en los pro superíndice 3 simos duas veamos algún comunicado, alguna declaración superíndice 3N a trabu copyright S de las redes sociales, o incluso, Q copyright N sabe, una reconciliación superíndice 3N inesperada. Lo que les puedo asegurar es que estaremos a para contarles todos los detalles y para analizar cada nuevo giro de esta historia. No nos perderemos ni un solo detalle. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 mo una entrevista aparentemente inofensiva de Demet Özdemir ha desatado la furia de Can Yaman, supuestamente afectado por sus palabras sobre el con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, y la naturaleza de su relación superíndice 3N. También copyright N hablamos de CU superíndice 3 mo esto podrá haber impactado negativamente en la salud del actor, que ya lidiaba con estru copyright S y ansiedad. Y por supuesto, no podrá faltar el repaso a la reacción superíndice 3N de los fans y el debate generado en las redes sociales. Una tormenta perfecta, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama turco. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a vernos y a escucharnos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Demet estuvo injusta con Can? ¿Piensan que Can exageró superíndice 3 su reacción superíndice 3N? ¿Creen que hay algo muy S de todo esto? ¿Se imaginan una posible reconciliación superíndice 3N entre ambos? Dejen sus comentarios abajo y díganos copyright piensan. Nos encanta leer sus opiniones y generar debate en nuestra comunidad. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Asu nos ayudan a crecer y a llegar a personas interesadas en la faru dula turca. Los queremos un montu superíndice 3N y nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Hasta pronto, chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Besitos.